Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordano Casi, que sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy empezamos con una nueva saga en este canal. En esta serie de videos veremos a los mejores clubes chilenos por década, empezando con la década de los años 30 hasta llegar a la década de los 2010. Para definir los parámetros a hablar sobre cómo vamos a definir qué club fue mejor en qué década, veremos los diversos componentes, como son los títulos obtenidos a la par de los subcampeonatos, aunque solo los de primer nivel, eso sí. Así veremos la relevancia y constancia a lo largo del tiempo, pues premiaremos a los clubes que año tras año se la pasan compitiendo ahí arriba, además de los jugadores destacados, y en el futuro mediremos la participación en torneos internacionales de los clubes y el éxito que han tenido estos en esas competencias. Luego de esto haremos una ponderación y definiremos a los mejores 3 de la década. Entonces, para empezar con esta evaluación debemos devolvernos a los años 30, a 1933 para ser exactos, en un Chile en donde León de Tarapacá era el presidente del país. Hace pocos años se unido había llegado al cine, y después llegaría el color. Además, un hombre de bigote chistoso estaría en el pic de su popularidad en Estados Unidos, mientras que en Alemania habría otro hombre de bigote chistoso que también estaría haciéndose muy popular. Pasando con el fútbol chileno, en 1933 se disputó el primer campeonato nacional, en el cual participaron 8 equipos. Los 8 fundadores, quienes fueron Audax Italiano, Colo-Colo, Green Cross, Magallanes, Morningstar, Santiago Badminton, Santiago Nacional y Unión Española. En la tabla de posiciones del primer campeonato nacional, el primero y el primer campeón del fútbol chileno fue Magallanes con 12 puntos, y con una diferencia de 15 goles a favor, mientras que el segundo fue Colo-Colo, también con 12 puntos, pero con una diferencia de más 14. En este caso, los dos equipos fueron a una final de definición, la que ganó Magallanes, coronándose como el primer campeón del fútbol chileno. El goleador de este torneo fue Luz Carballo de Colo-Colo, con 9 dianas. Al año siguiente, el campeonato nacional fue disputado por 2 equipos, en donde además de los ya mencionados, se unieron a la primera división equipos como Deportivo Alemán, Ferroviarios, Carlos Walker y Club de Deportes Santiago. En el primer lugar de esta edición fue nuevamente para Magallanes, con 21 puntos, con lo que se convertiría en el primer bicampeón del fútbol chileno, y el segundo lugar fue para Audax Italiano con 19 puntos. El goleador de este campeonato fue Carlos Giudice de Audax Italiano con 19 goles. Además, este campeonato implementó el descenso, puesto que 6 equipos descendieron a segunda división profesional. En el campeonato nacional de 1935 los equipos participantes se reducirán a la mitad, con solo 6 equipos participantes, pero el campeonato pasó a jugarse en 2 ruedas, una de ida y una de visitante. El primer lugar de la tabla fue nuevamente para Magallanes con 14 puntos, convirtiéndose en el primer tricampeón del fútbol chileno, y el segundo lugar se lo quedó Audax Italiano con 13 puntos. El goleador de este campeonato fue Guillermo Ogas de Magallanes con 12 goles. El campeonato de 1936 se volvió a jugar con el mismo formato de 6 equipos, en 2 ruedas, donde el dominio de Magallanes fue interrumpido por primera vez, pues el primero de la tabla y el segundo campeón del torneo nacional fue Audax Italiano con 16 puntos, y el segundo lugar fue para Magallanes. El máximo goleador de este torneo fue Hernán Bolaños de Audax Italiano con 14 goles. El campeonato nacional de 1937 agregó un nuevo equipo, siendo este Santiago Wanderers, el primer equipo de fuera de Santiago en disputar este torneo. El campeón de esta edición fue Colo-Colo con 21 puntos, así alcanzando su primera estrella de forma invicta. El segundo lugar fue para Magallanes con 16 puntos. El goleador de este campeonato fue Hernán Bolaños de Audax Italiano, con 16 goles. El campeonato de 1968 implementó un formato de ascenso y descenso. El descendido fue Santiago Wanderers y el ascendido fue Universidad de Chile. Ya pasando con la tabla de posiciones, tenemos que nuevamente y por última vez hasta la fecha, Magallanes se alzó como campeón de la primera división profesional de Chile, esto con 16 puntos. El segundo lugar fue nuevamente para Audax Italiano, con 15 puntos. El goleador de esta edición fue Gustavo Pizarro de Badminton con 17 goles. El campeonato de 1969 tuvo muchos cambios. Para empezar, la Unión Española abandonó la competencia, esto debido a la Guerra Civil Española. Además de esto, 4 equipos ascendieron desde la segunda división, siendo estos Metropolitano, Santiago Nacional, Universidad Católica y Green Cross. El campeonato fue uno muy largo, que se jugó en 3 etapas, todas de todos contra todos, pero con la curiosidad de que a medida que avanzaban de etapas, los últimos de la tabla se iban siendo eliminados, para finalmente premiar al equipo que ganó más puntos sumando las 3 tablas. Con este formato, el campeón fue Colo-Colo con 38 puntos, en 24 partidos, alcanzando su segundo campeonato nacional. Por otro lado, Santiago Morning fue segundo lugar, con 30 puntos. El goleador de esta edición fue Alfonso Domínguez de Colo-Colo con 32 goles. Pero esto no es todo, puesto que en esos años, a pesar de que todavía no existía la Copa Chile, sí existía el llamado Campeonato de Apertura de Chile, el cual funcionaba como una copa en el papel, y se consideran como títulos oficiales. Este torneo empezó en el año 1973, por lo que veamos cómo cambian las cosas en el futuro. Bueno, en 1973 el campeón fue Colo-Colo y el subcampeón Unión Española. En el 34 fue campeón el Club Deportivo Santiago y el subcampeón Colo-Colo. En el 35 y en el 36 no se disputó esta copa. En 1937 el campeón fue Magallanes y subcampeón Audax Italiano. En 1978 el campeón fue Colo-Colo y subcampeón Audax Italiano. Y en 1979 no se disputó esta copa. Además del campeonato nacional, del campeonato de apertura, en 1976 se disputó el campeonato nacional de fútbol para celebrar
celebrar el aniversario de los 400 años de la fundación de Valparaíso, en donde participaron equipos de todo el país. Esto en formato de copa, y el campeón fue Colo-Colo y el subcampeón fue Santiago Wanderers, y se considera un título oficial. Pero aún hay más, puesto que en 1975 se realizó el campeonato relámpago de la selección profesional, que era básicamente una supercopa, con un puñado de equipos que jugaron partidos de la liga, que jugaron partidos en formato de liga, y el primer lugar de esta liguilla se enfrentó con el actual campeón del fútbol chileno, el cual era Magallanes. El primero de la liguilla fue Morningstar, y este se enfrentó a Magallanes en un duelo que ganó Magallanes, coronándose campeón de este torneo. Además, también voy a contar el torneo de consola del campeonato de apertura de 1973, el torneo al cual ganó Badminton. Además de esto, según la información que pude encontrar, en 1939 fue Magallanes fue considerado como campeón absoluto del fútbol chileno, esto junto a la selección de Valparaíso, pero como no pude encontrar información que lo corrobore, no lo voy a contar. Ya con todo esto, veamos los méritos de los que yo considero los mejores equipos de esta década. El tercer lugar se lo doy a Audax Italiano, con un campeonato nacional en su palmarés. Tuvo 3 líderes de goleo, como lo fueron Carlos Giudice en una ocasión y Hernán Bolaños en 2 oportunidades, además de tener 3 subcampeonatos de liga, además de ser el campeón del campeonato especial de receso de 1977, pero al no encontrar información al respecto, no lo voy a contar tampoco. En el segundo lugar, y muy peleado, tenemos a Colo-Colo, con 2 campeonatos nacionales en su palmarés, además de tener un subcampeonato, a la par de tener 2 goleadores, los cuales fueron Luis Carballo y Alfonso Domínguez. Por otro lado, se coronó campeón de 2 campeonatos de apertura y campeón del campeonato nacional de fútbol. Y pues ya para terminar, el mejor equipo de la década de los años 30, desde mi punto de vista, fue Magallanes, con 4 campeonatos nacionales, además de ser el primer campeón, primer bicampeón y primer tricampeón del fútbol chileno, además de tener un goleador como lo fue Guillermo Hogas, y ganar el campeonato de apertura del 37, y ser el campeón del torneo relámpago de la sección profesional, además que tuvo 2 subcampeonatos nacionales. Bueno, y eso es todo por hoy, espero que este video te haya gustado. Si es así, regálame tu like y suscríbete para más videos así. Recuerda que este año queremos llegar a los 1000 suscriptores, y ya nos queda poquito. Así que sin más que decir, yo soy Otto Macarsi, nos vemos la próxima. Adiós.